Dios le bendiga y le guarde como de costumbre aquí en su canal Criterio Pentecostal, siempre a la luz de la palabra de Dios con un contenido edificante, basado y fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios. Así es que, sin más preámbulo, también le pedimos que se suscriba, que comente, que le dé like por todas nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram, y desde luego por aquí, YouTube. Veamos nuestras redes. Aquí estamos de nuevo. Hoy tenemos a un invitado, Ismael, de allá de la cumbre, un varón de Dios que ha pasado el proceso y que Dios le ha ayudado a mantenerse en pie y desde luego como a todos, pero él ha decidido poner de su parte y mantenerse de pie, porque está claro que cuando Dios nos llama es con el propósito de que permanezcamos hasta que Él venga, ¿verdad? Pero y nos da la fuerza, la fortaleza, pero muchos sucumbimos ante las situaciones que pueden darse, las tentaciones, problemas financieros, problemas familiares y tantas cosas que pueden ser piedra de tropiezo, pero el apóstol Pablo dice que no está en el que comienza, sino en el que termina. Es decir, esto no es para comenzarlo solamente, esto es para comenzarlo y terminarlo. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a presentarle a nuestro compañero y invitado, Ismael. Amén, amén. Pues Dios nos bendiga a todos. Amén. Dios bendiga al varón Raúl. Gloria a Dios. Para mí es un privilegio, una gran oportunidad poder también por este medio, ¿verdad? Transmitir, ¿verdad? El mensaje Amén. del Señor. Mi nombre es Ismael García Mota. Estamos en la Cumbre de los Multi aquí en, ¿verdad? Cerca de la calle Duarte. Y mi pastora Milady Solano. Siempre procuramos todo hacerlo bajo ese orden, que ella tenga el conocimiento de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y en esa obediencia. Varón, pero la pastora no es su mamá, para usted estarle pidiendo permiso y usted tiene cédula. Bueno, diríamos, no es mi madre biológica, como diríamos, pero sí mi madre espiritual, porque es la persona que Dios puso para instruirme en el camino del Señor o para que me dé seguimiento. Recuerde que como pastor o pastora tiene el deber de alimentarle y sustentarle en cuanto a lo espiritual se refiere, y también cuidar de esa oveja, de que el enemigo no haga lo que quiera con esa oveja. Le digo eso porque muchos cristianos entienden que, por ejemplo, van a salir a un lugar, a algo del ministerio, y porque ya son evangelistas o misioneros, no tienen ni siquiera que avisarle antes ni nada por el estilo. Tampoco pedirle de que permiso porque voy a predicar una iglesia o a una. No, no, no. Yo soy adulto, yo soy hijo de Dios y ella es pastora en la iglesia, dentro Mm, de la iglesia. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista que usted lo ve, sí, entonces se actúa de esa manera. Y por claro, algo Dios lo puso. Dice que obedezcamos a las autoridades. claro, Y es una autoridad y no puesta por el hombre ni elegida por el hombre, porque de todo modo todas son puestas por Dios, pero sí, esta es una autoridad eclesiástica que Dios ha puesto sobre nosotros, no para maltratarnos ni para manipularnos, sino para conducirnos. Y eso es parte de la disciplina claro. del Señor. Yo le felicito por esa forma de pensar y es así. Entonces, esto da testimonio de usted. Claro. Algo importante es que la Biblia dice que a Jesús le preguntaron en un momento dado, ¿con qué autoridad o en qué poder tú haces esto? Entonces, cuando se habla de eso, se está refiriendo, o sea, el contexto, sabemos ahí que el contexto podría ser un contexto diferente, pero el punto que quiero resaltar ahí es que cuando se habla en qué autoridad o en qué nombre tú vienes, es porque queremos saber es decir, tú vienes por ti mismo o alguien te envió y ese que te envió realmente tiene autoridad. Entonces, cuando nosotros sabemos que hemos sido enviados por Dios a hacer algo y que andamos también en la obediencia a nuestro pastor o nuestra pastora, eso tiene mucho que ver. Tiene mucho Porque peso. si allá en la tal congregación o donde uno va a predicar, o el lugar donde uno va,
se dan cuenta que uno, por ejemplo, anda en desobediencia a su pastor, que su pastor no respalda lo que está haciendo, pues entonces eso sería un desorden. Positivo, positivo, así es. Entonces, ese es parte del por qué todo miembro debe pedir permiso a la hora de salir, inclusive hasta una información, hasta una diligencia personal que usted vaya, mire, yo voy para Santiago, voy para San Juan o voy para Higüey. No es pidiéndole permiso ya en cuestiones personales, pero los Avisando, pastores oran claro. y el día que se va a dar culto, dice, el hermano Raúl, el hermano Ismael o el hermano Jeffrey que está en los controles, Sí, eh, no vino esta noche o no vino al retiro o no vino a la vigilia porque está para Higüey. Oremos por él para que Dios lo cuide por allá. Ya yo oré por él, claro. pero cuando estemos despidiendo en oración o haciendo el culto de altar, en el momento que se dé la información, para excusar que el hermano no vino, que no es que esté enfermo, que no es que le pasa ningún problema, Exacto, entonces, inclusive se ora por él. claro. Ese es el asunto. No, eso no es de que nos majen, ni nos manipulen, ni que es una dictadura, sino que es un formalismo y hasta una necesidad. Sí. Y tiene también que ver con lo que es el orden en la iglesia. Ya cuando, por ejemplo, ya uno tiene un cargo en la iglesia, especialmente También. cuando usted está también al lado del pastor, ya cuando, por ejemplo, usted es una persona, por ejemplo, esencial en un término de que usted siempre está al lado del Es un pastor. líder. Exacto, como por ejemplo cuando Josué estaba al lado de Moisés, que dice que Josué era servidor de Moisés. Entonces es un punto donde ya especialmente por obligación, el pastor tiene que saber de su proceder, porque realmente el pastor preside de usted, necesita de usted realmente. ¿Entiende? Entonces, llega un momento donde, por ejemplo, yo, que siempre el Señor me ha puesto a ayudar a mi pastora y eso, ¿entiende? Entonces, o ya cuando tiene un cargo en la iglesia, donde si usted falta, se va a ver ese espacio vacío, dónde está la función de fulano, qué está haciendo, por qué no está aquí, ¿entiende? Y como usted mencionó, también para que el pastor sepa qué uno está haciendo, por qué no está en el culto, lo que sea, ¿verdad? Sí, no, y también, por ejemplo, eso ayuda a controlar, porque mucha gente piensa que la iglesia es un camposanto, es un paraíso, que allá está el cielo. Y no, a eso está lleno de personas con defectos que quieren superarse, vencer sus miedos, vencer sus luchas, sus problemas, vencer sus pruebas y tentaciones. Y dice que irnos, dice la Biblia, perfeccionando hasta llegar a la estatura de Cristo, Claro, que no hemos llegado ninguno ahí. así es. Entonces, ahí hay personas que tienen adicciones, que tienen, por ejemplo, el vicio de hablar mentira, que de esto, de aquello, lo único que está luchando. Sí, Y Dios le ha dado la fortaleza de vencer eso. Hay personas que ya dejaron esas cosas, que ya dejaron esto, pero hay otros que todavía están luchando. Entonces, porque una persona esté luchando que no haya vencido su adicción a cierto tipo de pecado, no lo podemos echar fuera de la iglesia. claro, Entonces hay gente que tiene el don de predicar, hasta el don de sanidad, estando en pecado. sí, Ora y se sana un enfermo, pero eso no quiere decir que pueda pararse en el altar a dirigir o hacer cualquier cosa, porque el altar de Dios debe ser santo y es santo, claro, apartado para Dios. Entonces, hay personas que tienen el don de predicar y porque tenga el don de predicar no debe salir a predicar. Y es una forma de depurar quién sí y quién no puede salir a representar el evangelio dignamente, según debe de ser. Si la exacto, persona le pide permiso, le dice, pastora, mire, yo, pastor, fulano, usted sabe que usted debe arreglar algunas cositas, ponerse a cuenta con Dios, porque en la condición que usted está, estamos orando, estamos luchando y estamos ahí de su lado, mano a mano, tratando de ayudarlo, pero debe todavía eh, arreglar su vida con Dios. Y esto motiva también, porque usted sabe que las conductas se pueden cambiar por la ayuda de Dios, por la obediencia a Dios y a su pastor, pero también por una motivación. claro, Yo voy a dejar esto porque quiero hacer aquello también. Aparte sí, de agradar a Dios y de obedecer a su pastor, oye, yo tengo un potencial de predicar o de profetizar, pero no puedo salir a hacerlo porque no estoy en la condición de. exacto, Entonces,
hay como una facilidad más para poder ser libre, Sí, porque también son procesos y cosas que Dios pone en nuestro camino para que nosotros seamos libres. exacto. Eh, el tema que tenemos hoy aquí, el honor y el peligro de presidir. El honor y el peligro de presidir. En cuanto a lo que estamos hablando ya de introducción, la Biblia dice que, si bien recuerdo en Mateo 10, es donde Cristo manda a los discípulos a, a la labor para la cual él le había encomendado. La Biblia dice que Cristo escogió a 12 de sus discípulos y los constituyó apóstoles. Lucas 6 habla de eso también. Dice que Cristo duró toda una noche orando para constituir de esos discípulos, escoger quién iban a ser apóstoles. 12 de ellos fueron apóstoles. Uno de ellos lo traicionó. Pero la Biblia habla claramente de que ellos no fueron y se lanzaron a hacer lo que querían sin que Cristo le mandara. La Biblia dice que Cristo le mandó y le dijo, vayan, echen fuera demonios, sanen enfermos, eh, hagan esto, hagan aquello, no lleven nada para el camino. Y ahí fue donde Cristo entonces le hizo saber claramente que por orden y mandato de él, ellos iban. Por tal razón era por eso que los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo le había dado la autoridad para que usaran su nombre. Debe Así que en es. un momento dado hubo alguien que dijo, en el nombre del Dios que predica Pablo, y dicen los demonios al hombre, a las personas le dijeron, a Cristo conocemos y a Pablo, pero ¿y tú quién eres? ¿Por qué? Porque no tenían la autoridad delegada de parte de Dios para usar el nombre de Jesús a su manera, ¿entiendes? Amén. Entonces, realmente saber usar la autoridad y el poder que Dios nos ha dado es algo muy importante realmente. Amén. Mire, aquí, por ejemplo, en este tema, el honor y el peligro de presidir, es un tema que me llegó porque realmente hay un momento, sabemos que la Biblia dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Amén. Echando toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. La Biblia hace claro y Dios nunca se va a equivocar en lo que Él ha dicho ni va a dejar de cumplir lo que Él ha dicho si nosotros cumplimos sus condiciones. Y la Biblia nos enseña que Dios al que se humilla, Dios lo exalta. Así Y es. que al que busca a Dios en el secreto, Dios lo recompensa en público. Así es. Es decir, y dice que libro de Hebreos 11:6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él galardona a los que le buscan. Es decir, que Dios hace notorio que el que se humilla lo exalta, que el que le busca, Él lo honra. La Biblia también dice que Dios honra al que le honra y que al que le sirve, Él lo honra. Amén. Entonces, llega un momento donde Dios, usted ha sido una persona quizá que no ha sido conocida por el público, no es una persona de fama, no es una persona de mucho proceder donde la gente conoce mucho de usted, pero es una persona muy procesada en Dios, una persona muy sumisa a Dios, muy humilde, una persona que se sabe humillar, una persona que sabe pelear batalla, que nadie sabe que le está peleando. Gloria a Dios. Entonces ahí es donde llega el momento, se cumple el tiempo de parte de Dios, porque la Biblia hace claro y dice, para que Dios les exalte cuando fuere tiempo. En otra palabra, que no te exalte tú ni que te exalte el hombre, porque eso te podría hacer daño. Si llegas a exaltarte, si yo llego a exaltarme, fuera de ser de que el mismo Dios me exalte, sin ser el tiempo de Dios, entonces esa exaltación va a producir una caída y la caída va a ser mucho más fuerte porque ya está alto. Así ¿Entiendes? es. Entonces, la exaltación tiene que venir de Dios, porque si viene de Dios, la Biblia dice que lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios se desvanece. Entonces, cuando es Dios quien te exalta, tú permaneces en lo que Dios te ha dicho, porque tú sabes que Él te habló y que Él te puso. ¿Entiendes? Entonces, realmente, cuando Dios, llegue el tiempo de Dios para exaltarnos, eso es una honra, como decimos aquí el tema, el honor, pero también el peligro de presidir. Es una honra. Es un honor cuando Dios exalta a un hombre o a una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, da honra al que honra merece y respeto al que respeto merece. Cuando Dios te reconoce ante los hombres, te hace que, perdón, te hace reconocer, Él te exalta, te pone en un lugar donde el hombre tiene que reconocer que tú eres un siervo o una sierva de Dios. Independientemente, quizás los errores que haya cometido, independientemente si ellos te quieren aceptar o no, ellos tienen que saber que tú eres una persona de Dios. Ahora, algo importante también es que la Biblia dice que de Cristo no podían hablar nada a Él mismo, sino que lo que hablaban lo hablaban en oculto, porque ellos temían de Jesucristo. Ahora, ¿por qué temían? Porque cuando iban a buscando cómo acusarle, no encontraban ninguna palabra, no encontraban nada en Jesucristo
que lo llevara a decir, tú lo estás haciendo mal o lo que sea. En otra palabra, el hombre de Dios y la mujer de Dios, antes de ser exaltado por Dios, tiene que ser una persona de testimonio. El testimonio es algo que la Biblia lo resalta aún para ser puesto en un ministerio. En el libro de Hechos capítulo 6 habla de que la persona tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo, una persona de testimonio, una persona de sabiduría. Dice, Pablo hablaba y decía, personas que fueran aptos para enseñar. Aún para escoger a los diáconos hay requisitos. Entonces, cuando hablamos de esto, de diácono, de un ministerio, estamos hablando de personas que Dios ya ve su humildad, su proceso, y Dios decide exaltarle realmente. Amén, amén. Es una honra y es lo más grande que un hombre puede hacer, lo más importante es servir a Dios. Exacto. Ahora, ¿cuál es el peligro de eso? Por ejemplo, el que trabaja para un coronel, para un capitán. No, yo trabajo para el capitán tal, yo trabajo para el coronel tal, para el general. No, oiga, yo soy barredor de la presidencia. Eso es, y eso no se dice de que así, no, yo trabajo en el palacio, no, barriendo, no. Yo barro en el palacio, se dice con énfasis, porque hay eh, un orgullo de eso. Sin embargo, el siervo de Dios debe sentirse halagado en decir, yo soy siervo de Dios, a mí Amén. me honra, y es la honra más grande servir, porque si servirle a un gobernador, a un presidente, a un militar, Claro. es una honra, ¿qué sería el dueño de todo el universo? Sí. Ese debe ser eh, la honra, y es la honra más grande, y debe ser entendido como eso. Entonces, eh, la Biblia dice, el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él. Usted sabe que hay gente que se avergüenza del Evangelio, pero que entra en una multitud, en la universidad o en un trabajo y eso, y nadie sabe que es cristiano. Sí. Entonces, nosotros debemos representarnos con orgullo, porque el orgullo Diría, es o pecado. diríamos, arreglaríamos la palabra con regocijo. Con regocijo, Regocijo. complacido, Sí. sentirse honrado, eh, de servir a Dios, Claro. de representarlo con la frente, levantarse, decir yo soy cristiano. Sí. Y no solo que lo diga, sino Que lo demuestre. que lo demuestre, que a simple vista se vea. Claro. Entonces, ¿cuál sería el peligro de servir a Dios? Sí, ahí vamos a entrar. Pero antes yo quiero leer una cita bíblica y antes decir, Pablo en un momento dado, la persona que se avergüenza, la persona que se avergüenza del evangelio es una persona que no tiene identidad, no sabe quién es todavía en Dios, no sabe el privilegio que tiene de llamarse cristiano. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Me entiendes? Entonces, porque por ahí comenzó el evangelio. Persona que le predicó primeramente. Entonces, dice Y también que es poder de Dios y es locura a los a los que se pierden, pero para nosotros es salvación. Debería a mí preocuparme de cómo me vea uno que se pierde, cómo me vea él. Debería a mí atormentarme que él vea que yo estoy como fuera de sí, como que estoy atrás, porque el que está en camino a la perdición me vea de esa manera. Debería a mí preocuparme, o debería preocuparme de que me vea como un verdadero cristiano. No, a mí lo que debería de preocuparme como cristiano es decir, no debería de preocuparme si él me ve, ¿cómo le digo? A nosotros como cristianos lo que tiene que preocuparnos, mejor dicho, es la condición del otro. No debe preocuparme si él, el que él me vea mal porque yo sea cristiano. Eso no tiene que preocuparme a mí. Lo que tiene que preocuparme a mí es que él mismo no sea cristiano. Excelente. ¿Entiendes? Gloria. Mire, algo importante, Pablo dijo, honro mi ministerio. Yo fui enviado de parte de Dios a los gentiles, Pablo dijo. Sí. Es decir, eso es tener identidad, saber quién tú eres en el Señor. Una cosa es saber quién tú eres, es decir, cuando hay un yo de orgullo, y otra cosa es saber quién tú eres en Dios. Alguien que tú no estás por tu propio nombre, como una vez a mí un demonio me amenazó, me apareció en visión, y yo le dije a él, cuando me amenazó, porque me tocaba salir a evangelizar esa mañana, yo le dije, mira demonio,
no es en mi potestad ni es en mi nombre que estoy haciendo lo que hago. Es en el nombre de Jesús y en la potestad de Jesús. Yo no me envié yo, Él me envió. Entonces, así Amén, que tú no me gloria vas a a Dios. impedir hacer lo que yo tengo que hacer de parte de Dios, porque es que lo que hacemos, aún los demonios le hablamos de esa manera, no es porque nosotros somos algo, nada. Es porque el Señor está en nosotros. Y cuando el Señor está en nosotros, nosotros podemos usar la autoridad que Él dijo. Les he dado potestad por hallar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice, nada le puede hacer daño. Es decir, el diablo no puede hacer lo que quiere contigo, conmigo. Los demonios no pueden hacer lo que quieren contigo y conmigo. Si tú tienes a Cristo Jesús en tu vida. Y si tú también das testimonio del evangelio. Si tú andas como tienes que andar. Porque hay personas que no tienen el valor de poder hablar a los demonios de tal manera. Porque realmente ellos saben que los demonios saben que ellos andan mal. Claro. ¿Entiendes? Entonces Pablo dijo, honro mi ministerio que fui enviado a los gentiles. Mire, algo importante, aquí en primer libro de Reyes, capítulo 12, desde el verso 6, esa es la lectura que tenemos, y leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Es decir, aquí Roboam es puesto por rey sobre Israel, me parece que es. Ya Israel se había dividido en Israel y Judá, y Roboam estaban buscando la manera de poner rey. Ese era el comienzo de la división realmente. Ahí era donde luego Roboam queda en Judá y Jeroboam queda en Israel realmente. 10 Así tribus. que Roboam no era del linaje. ¿Eh? Roboam no era del linaje, sino que Dios o sea, no era del linaje directo de Salomón, sino de manera indirecta, y Dios lo pone por la maldad de Jeroboam. Bueno, no sé realmente, pero el asunto, porque sí creo que Roboam era de la misma, Sí, misma era, descendencia de Israel. era de la descendencia. Ahora, lo que quiero enseñar aquí es realmente, ahí es donde comienza la división del pueblo de Israel por causa del mismo pecado y todo, pero donde quiero enfocarme es que Roboam comienza a pedir consejo de los ancianos que podían darle un buen consejo. Y cuando los ancianos le dan el buen consejo, recuerde que hay un proverbio que dice que en la multitud de consejos, como que está la sabiduría, creo que es. Sí. Entonces, aquí, cuando los ancianos le dan el consejo y le dicen, mira, si tú te pones al servicio de este pueblo, entonces este pueblo te va a servir a ti. Si tú le hablas bien a este pueblo, si tú haces lo correcto que tienes que hacer, ayuda a este pueblo, en otras palabras, que es para lo cual es puesto un rey, un gobernante, es para lo cual somos puestos a presidir en alguna área, es para beneficio, para bienestar de los que nos rodean, es para edificación, para ayuda del que necesita. ¿Entiendes? Entonces, si tú así lo haces, entonces ellos te van a servir, ellos van a estar dispuestos a trabajar contigo, ellos van a estar dispuestos a que tú lo dirijas. Pero le dice, pero dice que este hombre lo que hizo fue que rechazó el consejo de los ancianos y se fue a buscar el consejo de los jovencitos, que no tenían la mínima experiencia, que no sabían lo que estaban haciendo, que no tenían la experiencia que tenían estos ancianos. Y los jovencitos le dicen, bueno, hazlo así, así, así. Aumenta el yugo, aumenta la carga. Tu padre fue duro, que tú seas maduro todavía, porque así ellos te van a obedecer. Y dice que todo el pueblo de Israel se fue cada quien a su casa, porque ¿quién va a querer un gobernante así? y algo simple y sencillo, pero fuerte a la vez, es el que no sirve, no sirve. No, sí. Entonces, nosotros fuimos creados para servir, Exacto. para ser útil, y sirviendo se torna como muy humilde, como humillado, pero una cosa es ser humilde y otra cosa es vivir humillado. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros no servimos y no somos humildes, entonces terminamos en la humillación, aunque seamos orgullosos. Sí. Y eso precisamente es lo que Dios no quiere que nos suceda, sino que nosotros seamos útiles, sirvamos, seamos solidarios y reconozcamos la honra de servirle a Dios y nos cuidemos del peligro, Claro. de poder caer en caminos extraviados, Exacto. porque eso le pasó a varias personas, que llega el momento donde Dios lo puso en la cúspide
Sí, arriba, donde todo el mundo lo veía y lo exhibía, y al final terminaron cogiéndose la gloria. Y la exacto, gloria es solo de Dios. exacto. Ahí estamos, ahí ya entramos, entonces. Exactamente. Mire ahí. La Biblia habla de Nabucodonosor, donde Nabucodonosor dice que Dios mismo le entregó todos los reinos, que dice que era rey de reyes, Nabucodonosor. Suena Ujú. un poquito raro porque nosotros acostumbramos a decir que Dios, ¿verdad? Es el rey de reyes y señor de señores. Pero alguien que gobierna sobre otros reinos, sobre otros reyes, también es rey de reyes. Sí, hay una pequeña diferencia ahí, porque Nabucodonosor era rey de reyes, pero de una cantidad de reyes Exacto. determinados, que si mal no recuerdo, creo que eran 120 reyes, No sé realmente, pero eh, pero Dios no es solo rey de reyes, sino rey de todos los soberano, reyes. totalmente soberano. Gobierna sobre todo. Sí. Entonces, vemos que Nabucodonosor dice que él dijo, la gran Babilonia que yo construí con mi propia mano, comenzó a darse gloria y tomó gloria para sí. Inmediatamente dice que Dios le cambió la mente de una mente de hombre, se la cambió a una mente de animal. Y comenzó Nabucodonosor en una condición de animal como por 7, dice por 7 tiempos, Ujú, lo cual se podría como interpretar como 7 años, ¿verdad? Podría ser. ujú. Bien, entonces, ese es el peligro de presidir. Hablando de presidir, presidir significa estar frente a un pueblo. Presidir significa tener la capacidad de poder dirigir personas hacia una labor, hacia un trabajo, poder guiar a otros hacia algo, hacia una meta, poder encaminar a otra persona, desarrollarlos en un trabajo, podríamos decirlo así. Entonces, la Biblia también habla del don de presidir. Y dice que el que preside lo haga con alegría. En el Ujú. libro de Romanos, capítulo 12, si bien recuerdo, por ahí está, dice, habla del don de presidir. El presidir es un don. Es una capacidad que Dios le da al hombre de poder, porque no todo el mundo puede estar frente a un pueblo, no todo el mundo puede dirigir. Por ejemplo, queremos a fulano para que sea el quien hable por el pueblo. Ujú. Queremos a fulano que sea el quien hable por la congregación. ¿Me entiendes? Hay personas que de por sí, aún el mismo pastor puede identificar y dice, mira, este fulano que queremos para que él nos represente en tal lugar o algo. ¿Me Sí, sí, entiendes? sí. Porque es un don, es una capacidad, es un regalo, es algo que fluye en la persona, no es algo que uno, ya después que uno tiene un don, uno mismo desarrolla ese don realmente en capacitación y todo, pero realmente el don es algo que fluye, es algo que Dios depositó y fluye. ¿Me entiendes? Entonces, el peligro de presidir es lo siguiente, el peligro de presidir está en que nosotros, mire, por ejemplo, a Roboán, yo entiendo que fue el mismo Dios que lo puso. El Sí, libro de Daniel dice que Dios es el que quita reyes y pone reyes. así. Ahora, ¿cuál es el peligro? El peligro está en que cuando Dios me pone en una área, yo me olvide de que Dios me puso. El peligro está en que cuando Dios me pone, yo comience a tomar gloria para mí mismo. Que yo no le dé la gloria y la honra a Dios realmente en eso que Él ha hecho conmigo. Amén, ¿Entiendes? Porque amén. usted mencionaba acerca de la humillación. Cuando la Biblia dice que Dios al que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. El Sí. peligro está en que Dios, por tu exaltación o por mi exaltación, que Él me humille, porque si Dios me humilla, no hay quien me salte. No. Y cuando usted cae de un lugar alto, eso duele, Sí. eso duele y deja marca, y deja un trasfondo, una reputación Sí, mala. claro. ¿Entiendes? Entonces, no es lo mismo. Mire dónde está la humildad realmente. La humildad se encuentra cuando yo tengo opciones de estar en una mejor posición y yo decido humillarme a una condición menor. En la humildad se encuentra donde dice la Biblia que Cristo siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. La humildad se encuentra donde Moisés dice la Biblia que teniendo el privilegio de estar en el palacio del rey y disfrutar de los tesoros del rey, Moisés prefirió los vituperios de Cristo en el desierto Sí. para obedecer a Dios. Ahí está la humildad, en que yo decido obedecer a Dios en cosas que parecen de menos privilegio humanamente que otras opciones que yo podría tener. Sí, 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 sí. Por ejemplo, usted pudiendo tener la oportunidad de irse a viajar por un crucero, que no es malo, Exacto. que irse de vacaciones o qué sé yo, usted dice, no, yo voy a coger parte de esos días de vacaciones, yo voy a ir a tal batey donde hay una plena necesidad y Sí, esto. Ah, que hay un viaje misionero y parte de esas vacaciones, usted mejor, parte de ese tiempo, dice, no, yo, eso es humildad. sí, Que usted le pase también, usted pudiendo andar entre las clases de un estatus, que usted ve un mendigo por ahí o un indigente y usted pueda conversar con él aunque no esté en la misma postura social que usted, sí, porque sabemos que las clases existen, la sí, clase baja, la clase media, media alta, media baja, y la clase alta y la otra más alta,
pero que el que usted esté en la posición que esté, en ámbito social y en todo el sentido de la palabra, no le impida poder interactuar y ayudar también, y no precisamente ayudar económicamente, que claro, si puede, debe uno de hacerlo, pero suponiendo que no sea precisamente económicamente, porque hay un valor espiritual, Sí, un valor emocional al que nosotros podemos aportar a X tipo de personas que estén en condiciones indigentes, que no lo tratemos como, no, no, ese no, porque ese vive tirado ahí, eso no tiene donde, no, sino que lo tratemos como a nosotros mismos, como dice la Biblia, que sí, nadie tenga mayor concepto de sí ni menor tampoco. exacto. ¿Cuál es el valor mío? Que Dios me ama y que Dios me ha creado. ¿Cuál es el valor de él? Que Dios lo ama y que Dios lo ha creado y que tiene dignidad, que tiene de eh, derecho. Eso es todo lo que nosotros somos. A partir de eso, somos socialmente lo que el sistema dice que somos en el ámbito que estamos. Pero realmente todos somos iguales en dignidad. Claro. Bien, entonces entiendo que ya estamos concluyendo, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Bien, por causa de los minutos que decidimos hacer esto. Bien, entonces, algo muy importante, la Biblia dice de que hubieron personas que Dios, en el libro de Timoteo, creo que segundo de Timoteo capítulo 3, habla de que oremos por los que están en preeminencia. Ujú. Personas que Dios le ha concedido un privilegio. Dice, para que vivamos quietos y piadosamente. ¿Te ves? Algo importante que quiero resaltar, eh, la Biblia dice de que Jabes dijo, oh, si me dieras bendición, dice que oró a Dios, y si ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviese conmigo y me librases de mal para que no me dañe. Ahí es donde debe estar el cuidado de nosotros. Proverbio 4, 23, 24 por ahí me parece que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. Es decir, del corazón fluye todo. Entonces, incluso dice que aún del corazón es que sale todo lo malo también. Entonces, mi corazón es lo que tengo que guardar una vez que Dios me exalta, porque recuerde que es una honra, es un privilegio el ser honrado, el ser puesto por Dios, pero ¿qué sucede? Que también es un peligro también porque todo el mundo ahora tiene sus ojos sobre ti. Ujú. Todo el mundo está esperando a ver, unos están esperando aplaudirte por lo bien que tú hagas, pero otros están viendo a ver cómo tú vas a fallar. Otros, Sí. recuerde que a Cristo se le acercaban para, para conocer, dice la Biblia, para los fariseos, muchos de ellos se acercaban para acusarlo, para ver si había alguna falta en él, en lo que hablaba, en lo que hacía. Hay gente que va a escuchar su mensaje, mi mensaje, para aprender, para edificarse, pero hay otros que lo van a escuchar a ver cuál es la falta que van a encontrar. Sí, sí. Hay gente que lo van a mirar cómo usted está vestido para gozarse en cómo usted está vestido del bien y todo, pero hay otros que le van a mirar para ver cuál es la falta que van a encontrar en su vestidura. Así es. ¿Entiende? Entonces, por eso es que el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que ser siempre cuidadoso en lo que habla. La Biblia dice que aún nuestras palabras sean sazonadas para con los de afuera. Amén. ¿Entiende? Que sepamos lo que decimos y el cómo lo decimos. Ahora, un punto importante en cuanto al tema que estamos tratando también, que mencionamos en esto, porque la humillación, la humildad, tiene que ver mucho en lo que es el tema de la honra y todo eso. Un punto importante es que la verdadera humildad se encuentra en aprender a conocer la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Hay personas, y quiero hablar de esto un poquito aquí, hay personas que tienen lo que quizás no lo podemos encontrar de una forma literal en la Biblia, pero lo que la Biblia nos puede enseñar, lo que es la falsa humildad, lo cual sería también llamado hipocresía. ¿Por Sí. qué? Porque la falsa humildad es cuando yo soy una persona bien calladita, soy una persona que parezco no ofender a nadie, lo que sea, pero en realidad desobedezco la voz de Dios. En realidad, Dios me da una visión o que le hable a alguien, algo a alguien y yo no lo hago. ¿Me entiendes? Entonces, la falsa humildad es cuando yo aparento ante los hombres tener humildad por la forma en que me visto, lo que sea, pero desobedezco a Dios. Ujú. O quizá en integridad estoy haciendo cosas en oculto o estoy fornicando, que es el pecado más común en oculto, uno de los más Ujú. comunes. ¿Entiendes? Entonces, es importante que aprendamos esto porque la humildad está relacionada a la integridad. Sí. Tiene que haber integridad y la humildad está relacionada a yo pudiendo, es decir, me invita el varón Raúl a este programa aquí, que ahora mismo vamos a decir humildemente algo sencillo en comparación con otros programas, ¿verdad? Quizá Amén. de muchas De, cosas, de ¿verdad? millones de seguidores. Exacto, y todo eso. Y yo, como es fulano que me está invitando allá, un ejemplo, yo dejo de venir donde el varón Raúl porque yo entiendo que no es lo mismo. Amén. Pero ¿dónde está la humildad? Cuando yo decido, a pesar de que
un ejemplo, tenía otro compromiso, otra llamada, o que fulano me estaba hablando quizá de que podría ser humanamente de mayor privilegio, de mayor beneficio, o lo que sea. Varón, se cancela hoy. No, pues varón, yo no poder ir, puedo. pues. ¿Entiendes? ¿Por qué el varón Raúl que me está llamando? Porque el varón Raúl no tiene mucha fama, mucha cosa. Usted ve, Sí. entonces, la verdadera humildad está ahí, donde yo, pudiendo tener mejores opciones o lo que sea, yo decido obedecer a Dios en lo que Él quiere. Amén. Así debe ser. Y algo que no debe olvidársenos en ningún momento, porque Dios tiene siervos, tiene quienes revelan, es obedecer a Dios. En una ocasión, Dios mandó a un joven profeta y a dar un mensaje. Le dice, mira, devuélvete por el mismo camino. Sí. No No te vayas por el no mismo te vayas camino. por el mismo camino. Y vino el profeta viejo, mira, yo soy profeta también. Y, no, pero que Dios me dijo tal y cual cosa. No, ha dicho Dios. Y eso habla de lo que te decía al principio, identidad. Sí. De quién es usted en Dios. Te conoce a Dios. Es decir, usted sabe en la postura que está. Y él le dice, no, ven y come aquí, porque Dios le dijo que no come en parte. Ven y come aquí y esto. Entonces, el hombre se desvió. Entonces aquí viene la real voz de Dios en el mismo profeta que había usado el enemigo. Sí. Y le dice, porque ha dicho Dios por cuanto desobedeciste, Exacto. te pasará esto y esto y esto. Y así fue, salió un león y lo devoró y el burro en el que iba, el león no lo tocó. Sí. Entonces, algo muy importante para todo aquel que tiene don de Dios y que sabe y que conoce a Dios, no se deje intimidar porque alguien tenga 100 años en el evangelio, no esto. Ahora, sea cauto, sabio y cuidadoso, y no es que no escuche el consejo de nadie, pero tenga, como decía el varón al principio, identidad de usted conocer a Dios y saber cuál es su voluntad, porque Dios puede usar a quien Él quiera, pero también a veces el ser humano le da oportunidad al enemigo de que lo use. Sí. Amén. Entonces, ese parte del peligro De presidir. de presidir. Sí, ya concluyendo, ¿verdad? Recuerde que lo que hablamos en la lectura del primer libro de Reyes, capítulo 12, versos 6 al 8, el consejo que los ancianos le estaban dando a Roboán era sabio. Dice Sí. que era ponte al servicio de ese pueblo. Porque en realidad el mayor cargo y la mayor responsabilidad es servir. Cristo dijo, si tú quieres ser grande, ponte al servicio de todos. Así es. ¿Entiendes? Entonces, siempre van a haber gente, hombres y mujeres de Dios, gente de oración, gente que viven por la palabra, que van a tener buenos consejos. Ahora, Así es. yo soy el que tengo que saber a quién puedo acercarme y a quién no. Exactamente. ¿A quién puede Perdón. escuchar? A quién puedo acercarme y a quién no. Yo sé que tengo que aprender a identificar quién es de Dios y quién no es de Dios. Yo sé que Así tengo es. que aprender a conocer la voz de Dios, porque realmente es algo que todo cristiano y toda persona tiene que, desde que usted viene al Evangelio, comience a conocer cuál es la voz de Dios, cómo Dios habla, de qué forma Él hable. Amén. Él dice, mis ovejas Oyen mi voz y me siguen. Amén. Todo está en la voz de Dios. Los milagros que ocurrieron, el mar se abrió, todo fue por la voz de Dios. Si no hay voz de Dios, no hay nada. Usted puede durar 7, 8 horas y si usted no sabe escuchar la voz de Dios, quizá la unción se derrama porque usted oró mucho, pero usted hace las cosas porque oyó la voz de Dios, son cosas muy diferentes. Sí, así ¿Entiendes? es. Entonces, algo importante, ya tratando esta última parte, y es la historia de José. Quiero resaltar un punto aquí, es de que nosotros como seres humanos tenemos que esperar la exaltación de Dios. Amén. Nosotros no podemos buscar gloria de hombre. La Biblia dice, no hagas nada para ser visto por los hombres, que tu justicia no sea para ser visto por los hombres. Porque si tú así lo haces, ya tú tienes tu recompensa. Sí. Ya no hay que hacer nada por ti. Ya Dios no tiene que hacer nada por ti ni recompensarte. Recuerde que hablamos de que Dios es galardonador y recompensa lo que le buscan. Sí. Pero Dios no va a hacer nada por ti, ya no tiene ningún compromiso contigo. Si tú lo que estás haciendo es para que, bueno, si yo lo que estoy haciendo aquí es para que el varón Raúl sepa quién yo soy, o que la gente me conozca. Ese no es el propósito. Yo estoy aquí porque tengo un deber de parte de Dios. Estoy aquí porque tengo el deber de compartir el evangelio de Jesucristo, de hablar de la grandeza de Dios, de poder dar a conocer lo que Dios aún ha venido haciendo en mi propia vida.
pero no tengo el compromiso de venir aquí para que la gente me vea, me conozca, sepa quién yo soy, o para poder lograr llegar a otros lugares. No, si Dios permitió que puertas se abran por medio de esto, la gloria es de Dios, Él lo está haciendo. Porque Amén. cuando Él abre, Así no hay es. quien cierre, y cuando Él cierra, no hay quien abre. Así ¿Entiendes? es. Pero también la misma puerta que Él abre, Él mismo la puede cerrar si Él quiere. Claro. Nadie la puede cerrar, pero Él puede si Él quiere. Sí. Porque yo he visto a Dios que Él, puerta que le ha abierto personas, se la cierra luego. Y no hay quien Porque, la abra. porque ellos mismos detienen la mano de Dios con su falta o su pecado y haciendo lo que quieren. Sí, Y entonces, José, la Biblia enseña que José recibió un sueño de parte de Dios, pero José, la Biblia dice que pasaron 13 años. Si usted estudia en el libro de Génesis, capítulo 37 en adelante, José pasó 13 años siendo procesado sin antes ser exaltado. Ahora, cuando llega el tiempo de Dios, dice la Biblia que antes de llegar el tiempo de Dios, faltando 2 años, el copero de José le dice, mira, acuérdate de mí cuando esté allá con el rey, que te exalten. Y el copero se olvidó. Y no fue porque el copero quiso olvidarse, era porque no era el tiempo de Dios. Amén. Y hay algo que la gente tiene que entender. Mire, ¿cuánto nosotros no nos propusimos hacer este programa? Muchas veces. Muchas veces. Y yo quería y usted quería. Varón tal día y no podíamos. Y yo sabía que no era el momento porque es que por más que yo tratara no podíamos. ¿Me entiende? Y siempre se presentaba algo. Entonces, ¿qué sucede? Que José dice que cuando se cumplió el tiempo, el copero se acordó y dice, hoy me he acordado de mis males. Y ahí mandaron a buscar a José de donde él estaba en la cárcel preso. Lo mandan a afeitarse, a recortarse, a arreglarse. Y lo llevaron frente al rey. Entonces, ahí José, con la sabiduría que Dios le había dado, recuerde que no fue con su propio mérito, sino con la sabiduría de Dios. Ellos dijeron, no hay otro hombre que tenga el espíritu de Dios como tú así. Aquí, vamos a ponerte a ti como gobernador. Dice que José quedó a cargo de todo. Y ese José, que quizá en algún momento pasó necesidad, escasez o lo que sea, ahora era él que estaba recogiendo todo, recopilando todos los alimentos para el tiempo del hambre. Y ese José que sus hermanos vendieron, menospreciaron, que dijeron que ese sueño no viene de Dios, que dijeron, su propio papá dijo, ¿por qué sueño es eso que tú tienes? ¿Me entiendes? Ese José entonces, porque ese es el punto que más me gusta de cuando Dios te exalta, que cuando Dios te exalta, todo el que te menospreció va a tener que bajar su cabeza. Cuando Dios te exalta, tú eres puesto y todos aquellos que no te quisieron una vez, que todos aquellos que no te valoraron una vez, no vieron en ti posibilidades, van a tener que reconocer que Dios fue que lo hizo, porque como ellos no vieron posibilidades en ti, no había manera de que tú lograras tal cosa, entonces ellos pueden entender que fue Dios. Y ahí también, un punto importante es que cuando ellos vienen donde ti, tú tampoco, porque cuando tú eres puesto por Dios, es porque tú no andas buscando gloria ni alabanza para ti. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo soy puesto por Dios en algo, entonces yo, a esa misma persona que me menospreciaron, son personas que yo le concedo privilegio. Son personas que yo aún lo bendigo de parte de Dios para que ellos puedan ver que en mí no está ese mal que en ellos estuvo una No vez. hay que conforme a lo que Dios manda. Y que es el mismo Dios. ¿Entiendes? Amén. Bueno, pues Dios le bendiga, Amén. Dios le guarde y Amén. ha sido un profundo Amén. placer. Que Dios bendiga al público, ¿verdad? Dios le bendiga y le guarde y hasta la próxima.